Misterios 710. ¿Sí? Le empezó a rotar así. Ok. A ver, fíjese. Ahí. Ahí está. Bien, vamos a comenzar porque si no, no vamos a terminar. Vamos a ver otra enseñanza. El mensaje profético del Brit Hadashah. Vamos a ir conectando todo lo que estamos aprendiendo. Y lo que sigue, Julia, porfa, gracias. Mateo 24, igual, miren, no voy a estar quizás leyendo todos los versículos, porque son varios, anótenlos o tomen foto, como quieran, o les mandamos las diapositivas, como ustedes quieran. Pero pongan atención, tomen notas de lo que van captando, y algunas sí voy a leer, porque creo que son relevantes, pero como por ejemplo esta, Mateo 2, 14 al 15 y Oseas 11 del 1 al 2, esa parte dice, coinciden en un tema. De Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Y fíjense que aquí lo que quiero mostrarles es Oseas 11, 1 y 2. Ese sí lo quiero leer. Mateo 24, 2, 14 al 15 dice lo mismo. Pero Oseas, ese profeta, dice algo muy interesante que debemos considerar. Porque ahí vamos a estar viendo muchas cosas. Dice: desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más yo lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Entre más lo llamaba, más se alejaba. Ahora, quiero que vean el contraste. Aquí está hablando Mateo 22, 14 al 15, se está refiriendo a Yeshua HaMashiach. Y él está diciendo, yo llamé a mi hijo de Egipto. Pero acá, en Oseas, se está refiriendo a Israel. Ahora, en este mensaje, del mensaje del Brit Hadashah, vamos a ver la relación que tiene el primogénito de la creación, que es Yeshua, e Israel, que es el primogénito de las naciones. ¿Vamos ahí bien? Estamos hablando de dos primogénitos. Vamos a ver qué relación hay en ambos, porque hay mucho mensaje en ese punto. ¿La que sigue? Yeshua es el primogénito, Israel es el primogénito de entre las naciones. Éxodo 4:22 dice eso, también acerca de Israel como primogénito. Juan 3:16 habla del primogénito que es el Mesías. Romanos 8:29 nos está hablando también de las primogenituras, Israel y Yeshua. La que sigue, vamos a conectar lo que hemos estado hablando en la plática anterior al tercer día. ¿Se acuerdan del tercer día? Bueno, Yeshua fue levantado de entre los muertos. Ahora, si hay una relación, y aquí pongan mucha atención, porque es una parte profética también. Si hay una relación entre Yeshua e Israel, significa que lo que ha pasado Yeshua va a pasar ¿qué? Israel. Y si Israel fue llamado de Egipto, también Yeshua fue llamado de Egipto. Bien, pero aquí viene algo interesante. Dice, al tercer día Yeshua fue levantado de entre los muertos. Israel será levantado al tercer día. ¿Cuándo va a ser levantado Israel? ¿Qué milenio es? 7. Ojo. Ojo con eso. Ojo con eso.
Entonces, acabamos de leer Oseas 6 del 1 al 2, lo acabamos de leer. Entre más te llamé, más te alejaste, más estuviste haciendo cosas. Y Primera de Corintios, vamos a ver, chequen ahí también Primera de Corintios, que habla de que el Mashiach fue levantado. Primera de Corintios 15, versículo 3. Porque ante todo les transmití a ustedes que yo mismo recibí, dice, que el Mesías murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. ¿Ok? Y Marcos 5:41 nos está hablando una palabra, una frase, talita kumi, de una niña que tenía 12 años y que su papá, que era una persona importante en la sinagoga, estaba esperando que fuera a orar por ella para que sanara, pero murió. Entonces llegó Yeshua y le dijo, talita kumi. ¿Y qué hizo la niña? Se levanta. Ahora, ¿cuántos años tenía la niña? 12 años. ¿De qué te habla? 12 tribus de Israel, que en ese momento están en una condición de estar, que está muerto. Pero ¿de dónde viene eso? Ahorita lo vamos a ver. Esto es para que se den cuenta que las profecías que están en Éxodo, toda la profecía del final de los tiempos se encuentra en la Torá. ¿En dónde? En la Torá, los primeros 5 libros. Ahí está todo, todo. Vamos a seguir avanzando. La que sigue, por favor. El Estado de Israel, su nacimiento ahora en este tiempo, mayo 14 de 1948, en el calendario hebreo fue Iyar 5 del 5708. Precisamente 1948, antes de esta era común o antes de Cristo, como se dice, nació Abraham, así como lo han manejado. Entonces, el nacimiento de Abraham, el calendario bíblico, año 1948. Ahora, aquí en este punto, ojo con esto, cuando fue el mayo 14 de 1948, que es el calendario que estamos más acostumbrados a conocer, fue cuando se hizo Israel, Estado de Israel, se hizo nación. Decía el profeta, ¿habrá alguna nación que se haga en un día nación? Ahí se hizo, ¿ok? Se hizo nación, y esto es relevante. Ojo con lo que voy a decir. Aquí dice, los huesos secos empezaron a llenar de carne, pero aún no tienen espíritu. Los huesos secos empezaron a llenar de carne en ese momento, cuando Israel regresó a la tierra, tomó tierra ya, y ahora sí somos Estado de Israel. En ese momento Israel empezó a llenarse de carne, los huesos secos. Porque hay una expresión que ahorita lo vamos a ver. Vamos a seguir avanzando, la que sigue. Los huesos secos al tercer día recibirán aliento de vida y vivirán. Porque cuando el Mashiach regrese, cuando Yeshua regrese, va a decir a Israel, al pueblo de Israel, a las 12 tribus que aún todavía no están en ese pacto, les va a decir, talita kumi. Ahora, aquí están dos banderas, es para hacer la diferencia. Este es el Estado de Israel, y vamos a llamar, este es el Israel restaurado, o el Israel unificado por el Mesías Yeshua. Significa que el Estado de Israel tiene que pasar por la puerta que se llama Yeshua, brincar la sangre, que es el pacto del umbral, para ser parte del Israel unificado. Aquí están las 12 tribus de Israel y los extranjeros que han sido injertados, que han entrado en pacto con Elohim y que ahora son parte de Israel. Ya no son extranjeros, ni advenedizos, ni extraños, ahora son hijos. Este es el Israel unificado por el Mesías. Entonces puse estas banderas para hacer la diferencia. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué tenemos ahorita ya en la tierra de Israel? Es el Estado de Israel. ¿Ya está unificado? Pregunto.
unificado por el Mesías. No. Ya puso la Torah en su corazón, como dice Jeremías 31. No. Solamente algunos hemos entrado aquí. Tú y yo estamos aquí ya. Este es el Israel que pertenecemos. Amén. Ok. Porque algunos me dicen, ¿y qué? ¿Ya te dieron tu pasaporte de israelí? Digo, no, este es el Israel, el Estado de Israel. Todavía le falta entrar a la puerta, que es Yeshua. Yo ya entré, yo ya estoy adentro. Cuando venga el Mesías, yo no necesito pasaporte, yo entro directo, porque soy parte de. Amén. Y ruego al Padre que nos conozca, ¿verdad? De que, sí, yo te conozco, tú eres de los de este lado. No de que llega y el Mesías, ¿y tú quién eres? Pues yo soy fulano de tal. No te conozco. Me decían que hay tuercas. No, tampoco. En otro lugar me decían el chicarcas. No, no te conozco. Tenemos que ser conocidos, ¿ok? Amén. Aquí, los que han entrado en pacto son conocidos. La que sigue. El Estado de Israel actualmente son los huesos secos. La bandera del Estado de Israel son huesos secos. Ahora tienen carne. Desde que se hizo nación se empezó a llenar de carne, tendones, todo. Pero aún no tienen vida. Cuando regrese Yeshua, el Mesías, les dará el aliento de vida, así como se los dio a sus discípulos cuando Él resucitó y dijo, Shalom Alejem. ¿Cuántas veces lo dijo? 2. Las 2 casas, las 12 tribus representadas ahí. Y entonces dice que sopló. Aliento de vida. Los primeros israelitas que entraron por la puerta del pacto a ser parte del Israel unificado. Pero todavía faltan muchos por entrar. Ya nosotros ya entramos. Entonces, dice ahí, les dará el aliento de vida al Estado de Israel y le dirá como a la niña que estaba muerta, levántate, Talita Cumi. No olviden esa parte, ¿eh? Esto es profético, lo estamos conectando con la enseñanza anterior. La que sigue, los evangelios, y esto es importante. Los evangelios nos están mostrando la importancia de Israel para lo que tiene nuestro Elohim, o sea, la importancia de Israel para nuestro Elohim. Se refiere a las 12 tribus, las 2 casas, su estado de impureza, entre otras cosas. Dice que las 12 tribus deben regresar ¿a qué? Al pacto. Si se dan cuenta, hemos estado hablando pacto. Una vez más pregunto, ¿pacto de qué? Matrimonial. Perfecto, muy bien. Seguimos. Ustedes recordarán esta historia. La mujer impura, ¿cuántos años tenía? Ya lo hemos hablado. 12 años. Ok. Habla de impureza. Habla de esta mujer. Ella no podía entrar al templo. Yo creo que por 12 años extrañaba entrar al templo, ir a las fiestas de Elohim, ir al Shabbat, al templo. Ella ya estaba mal, estaba desesperada. Dice, qué incomodidad todo este flujo de sangre y tampoco puedo ir a rendir adoración a mi rey. Eso era frustrante para una mujer. 12 años. Si cuando están en su periodo es incómodo, 5, 6, 7 días, es incómodo. 12 años, ¿te imaginas? Y no ir al templo. Y ella dijo, si tan solo pudiera tocar el monte, el borde de su manto, ¿qué hay ahí? Sí. Que representa Torah, mandamientos, el pacto otra vez. Si tan solo pudiera tocar. Y se metió entre la gente y tocó. Salió poder del Mesías inmediatamente, de manera milagrosa. Sus partes interiores, su vientre, todo desapareció, todo ese flujo. Sus órganos sanaron, todo estaba como si nada, nueva de paquete, como dijéramos. Pero ¿cuál es la enseñanza que nos da?
regresar a la obediencia de la Torah, regresar al pacto para ser restaurado. Ahí hay una enseñanza. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Israel? Necesita regresar a los mandamientos, necesita regresar al pacto, necesita ser restaurado, volver a entrar en pacto, en alianza, como dice Isaías 56, los que han entrado en alianza. La que sigue. Lucas 17, 12 al 19, dice que había un lugar, Samaria y Galilea. Dice, había 10 leprosos, que nos puede mostrar una casa, la casa que tenía 10 leprosos, la casa que fue divorciada. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Acuérdense que hay una casada y una divorciada, y así lo maneja Gálatas, en fin. Ahora, quiero decirles que en Samaria hasta la fecha tienen sus propios sacerdotes. Ellos nada más no tienen Talmud ni nada, nada más es la Torah. Entonces quiero mostrarles algo aquí interesante que debemos reconocer. Entonces, vemos acá, dice, tenían sus propios sacerdotes. Dice, Yeshua les ordenó ir a los sacerdotes de Jerusalén. Cuando ellos dijeron, maestro, sánanos, haz algo por nosotros, ten misericordia, y bueno. Entonces Yeshua les dio una orden, dice, no les dijo, vayan con sus sacerdotes de allá de Samaria. Les dijo, vayan con los sacerdotes de Jerusalén y hagan todo el ritual que tienen que hacer un leproso que fue sanado. Todo el ritual, todo lo que dice la Torah que tengan que hacer, háganlo, pero en Jerusalén. Los samaritanos no dijeron, oye, espérate, nosotros tenemos sacerdotes, ¿por qué tenemos que ir allá? Vamos acá a Samaria. No, ellos dijeron, sí, vamos. ¿Qué hicieron? Torah. Hicieron conforme a la Torah. Hicieron inmersión de purificación, hicieron todo lo que tenían que hacer de acuerdo a la Escritura. Esa obediencia trajo sanidad. Entonces nos está mostrando también, de alguna manera, el reino del norte que nos está representando las naciones. ¿Se acuerdan de la samaritana cuando hablamos ayer? Nos representa las naciones. Todos necesitamos entrar por la purificación. Lepra te habla de pecado. Y la única manera que ese pecado sea limpiado es a través de la obediencia, entrando en pacto con Yeshua para que Él nos limpie de todo pecado, de toda maldad. Pero tenemos que abrazar la Torah, tenemos que entrar en un pacto. Como hemos dicho, Job 22, 21. Ponte en paz con Elohim, sométete a Él y la prosperidad regresará a ti. Ok. Por eso trajo la sanidad a ellos. Seguimos en la que sigue. Juan 20, 19 al 22. Estamos hablando ahí después de la resurrección. Yeshua habría resucitado. Esto es glorioso. Qué privilegio tuvieron nuestros hermanos esta experiencia. Dice, después de la resurrección, 2 veces digo, Shalom, Shalom Alejem, paz a ustedes. 2 veces. Shalom a la casa de Judá, Shalom a la casa de Efraín. De alguna manera están representadas. Y sopló sobre ellos aliento de vida. ¿Sobre cuál casa? Las 2 representadas ahí. ¿Sí? Él estaba hablando. Siempre ha mostrado, siempre ha pensado en las 2 casas. Siempre, las 2 casas, cuando nosotros hablamos de las 2 casas, estamos hablando de las 12 tribus de Israel. Y cuando a Él sopló el aliento de vida, empezó la restauración del pueblo de Israel. Ahí empezó. Ahí empezó. Por eso ya, ¿te acuerdas de la bandera del Israel unificado? Ya hay un grupo adentro. ¿Quiénes fueron los primeros? Sus discípulos. Claro, su gente que andaba con Él. Sus 12. Bueno, no eran 12 ya, pero ya se había salido uno. Esos fueron los primeros.
Y luego de ahí empezó a extenderse. ¡Fum, fum, fum! Según Josefo, que es un historiador, dice que en el primer siglo en Jerusalén había más de 400,000 creyentes en el Mesías. ¿Tú sabes lo que es eso? Iba creciendo, creciendo, creciendo hasta el día de hoy, tú y yo, ¿sí? Y inicia la restauración en la que sigue. Por eso dice Ezequiel 37, 11 al 14. Es una profecía al 90%, vamos a decirlo así. Solo le falta el aliento de vida. Solo le falta que el Mesías Yeshua regrese y sople el aliento de vida sobre las dos casas que representan esas 12 tribus en el tercer día. Talita Kumi. Sí, vamos a ver Ezequiel. Esta enseñanza no es muy larga, es más o menos. Dice 37:11. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado. Ya no tenemos esperanza. Estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice Yahweh el Omnipotente. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas. Ojo con eso. Y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces el pueblo, dice, pueblo mío, sabrás que yo soy Yahweh. Entonces, en ti, dice, pondré en ti mi aliento de vida. Y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, Yahweh, lo he dicho y lo cumpliré, afirma Yahweh. ¿Sabes? Esta expresión que aquí está escrita dice: ellos andan diciendo, ¿quiénes? Israel, las 12 tribus dispersas. Nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Les explico. Cuando en el antiguo Medio Oriente, cuando tú sales desterrado fuera de tu tierra, porque tienes que salir, es una expresión de decir, estoy como hueso seco. Y cuando Israel fue disperso, porque ahora sí, por esa desobediencia, en Deuteronomio 28 dijo, si tú no obedeces los mandamientos que te doy, vas a ser dispersado, y es la consecuencia, por eso está dispersado Israel. ¿Ok? Ahora, cuando Israel andaba caminando fuera dice que ellos decían, somos como huesos secos. Fíjense lo que andaban diciendo. Somos como huesos secos. No tenemos nada, no tenemos tierra, estamos como muertos. Esa fue la expresión que tuvo Israel. Y por eso aquí está escrito. ¿Tú qué andas diciendo eso? Entonces, ¿qué significa? Que Israel ahorita ya tiene un estado, ya tiene Israel, ya tiene tierra y todo, ya hay carne, pero ¿qué le falta? Que le sople la vida al Mesías. La que sigue. Juan 4:39 al 42 dice, Yeshua se reveló como Mesías a los samaritanos de la casa de José. ¿Se acuerdan de la samaritana que hablábamos en nuestros días que pasaron? Y dice que se quedó 2 días a hablarles del reino. Habla de 2 milenios. Y en esos 2 milenios, ¿qué leímos en Éxodo 19? Prepárense, laven sus ropas. ¿Se dan cuenta cómo todo se está conectando? Es el tiempo para los gentiles, para las naciones, porque la puerta se va a cerrar. Cuando el Mashiach regrese y ponga sus benditos pies en esta tierra, ahí en el Monte de los Olivos, se acabó el tiempo para los gentiles. Es como el arca de Noé. Se cerró la puerta, y por más que le decían, no, está loco, no, vámonos a la fiesta, vamos a la vida loca, así como Ricky Martin que decía, no, de la vida loca y no sé qué tanto. Ok, vida loca.
Vino el momento en que se cerró la puerta y ahora, Noé, no, ábrenos, porque el agua ya les estaba llegando, como dicen, al cuello. Y a veces la gente quiere esperar que el agua le llegue al cuello para ponerse a cuentas con Dios. Quiero decirte que a veces ya es demasiado tarde. Ahorita es el tiempo de hacer pacto. No esperes que te llegue el agua al cuello. De la que sigue. El tercer día. La puerta solo está abierta para los israelitas, que dice sean salvos por Yeshua. Ellos van a regresar llorando, ya lo leímos. Es Jeremías 50, 4 al 5, Jeremías 31, 31 al 34, Romanos 11, 25 al 32. Pero vamos a ver Jeremías 31. Ya esta parte me encanta de Jeremías. Cheque usted. Dice, vienen días, afirma, este es del milenio 7, cuando Él regrese. Cuando Yeshua ponga sus pies en esta tierra, esto sucede. Vienen días, afirma Yahweh, en que haré, aquí dice en sus Biblias nuevo pacto, pero en hebreo dice Brit Hadashah, que significa pacto renovado. Renovaré el pacto con el pueblo de Israel, ya se dieron cuenta, y con la tribu de Judá. Está hablando de las dos casas. ¿Está bien? No será un pacto como el que hice con sus antepasados en el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma Yahweh. ¿Tiene sentido de lo que hemos hablado? Pacto matrimonial. 33. Este es el pacto después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma Yahweh. Pondré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. ¿Te acuerdas que así dijo en Éxodo 19? Si ustedes obedecen serán mi pueblo, mi reino. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo ni nadie a su hermano. Conoce a Yahweh, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma Yahweh. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca